Gracias al Señor, estamos una vez más iniciando nuestro tiempo de estudio. Bienvenidos a todos ustedes, a quien presencialmente han decidido estar con nosotros y a través de las redes sociales también les enviamos un caluroso saludo a la espera de verles pronto y otra oportunidad que tenemos de propiciar a nuestra fe desarrollarse, crecer y sobre todo ir adquiriendo un mayor conocimiento o revelación de las verdades eternas que tú y yo creemos, practicamos, pero que estamos en constante crecimiento, estamos en ese proceso de madurez. Y dentro de esa nueva etapa que hoy iniciamos es el estudio de las parábolas del Nuevo Testamento, no del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y será una gran aventura donde transitaremos a lo largo de diversos escenarios, aprenderemos realmente qué significa cada parábola y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria y cuando compartamos qué hacer y qué decir. Porque en ocasiones también tenemos otra desviación de las palabras y una mal utilización y estaría de una manera opuesta a la verdad que nosotros tenemos. Y gracias a Dios porque nos permite introducirnos ahora de una manera sistemática en el estudio de la palabra y estamos propiciando que las parábolas del Señor Jesús se conviertan en una parte integral de nuestra vida. Así que bienvenidos, su Biblia, tenemos ahí sus notas o sus notas de apunte, sería grato tenerlas y agradecemos a Dios este tiempo. Si ustedes tienen un comentario, si ustedes pueden aportar algo, sería grato porque esta clase se enriquece en la medida en que todos participamos. Así que bienvenidos a la clase y vamos a iniciar orando, pidiendo a Dios dirección, pidiendo al Señor su presencia. Recuerden, no es todo lo que intelectualmente sabemos. El Señor nos entregó su palabra porque el Maestro es el Espíritu Santo, que es quien revela, quien muestra, quien guía y nos prepara para continuar adelante. Por lo tanto, vamos a pedirles a algunos de ustedes y también a quienes están en las redes sociales el momento de orar, retirarse de los distractores, tratar de mantenerse lo más enfocado posible en la clase y vamos a orar pidiendo a Dios dirección. Algunos de ustedes, por favor, háganlo con voz alta porque de esta manera sería audible. Adelante, Luis. Señor, te damos gracias por este día, Señor, es una gran oportunidad que tú nos das de venir aquí a aprender más de tu palabra. Gracias. Abre nuestro entendimiento, Sí, Señor. abre nuestro corazón y que nada nos impida conocer las verdades que tienes para nosotros, Señor. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Algunos de ustedes ya tienen su clase vía PDF, o sea, a través de internet ya les llegó la clase y es la introducción a las parábolas, el porqué de ellas, cuál es su propósito, qué significado tiene, cómo se describe o cuál fue el medio por el cual el Señor Jesús aún lo utilizó. Y esto es precisamente lo que nos permitirá tomar como punto de partida qué son las parábolas, cómo se definen, de qué manera la misma palabra las declara y entonces nos va a permitir hacer un buen uso de este método de enseñanza, porque eso es algo que necesitamos recordar. Las parábolas son un medio o un vehículo de enseñanzas didácticas que el Señor Jesús utilizó y eso para ti, para mí es muy importante. Así que empezamos el estudio de las parábolas. El uso que nosotros estamos dándole ahora en el Nuevo Testamento y en las generaciones posteriores no es restringido únicamente para el Nuevo Testamento. A lo largo de la historia del pueblo judío siempre se utilizaron, siempre fueron algo que se colocó como una parte vital trascendente para propiciar que las generaciones entendieran las doctrinas que emanaban de la palabra y de esta manera, utilizando medios visibles que se conjugaban para enseñar verdades espirituales. ¿Qué significa entonces?
que las parábolas se convirtieron en un medio de comunicación, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una parábola no solo propiciaba el comunicar una verdad, sino colocaba, impregnaba una verdad espiritual que era un conjunto de condiciones de objetos materiales con verdades espirituales. Así que el Señor Jesús no es el autor del método de parábolas. Él es un continuador que depuró y llevó a su máximo nivel la enseñanza del método de parábolas, pero Él las utilizó para instruir, comunicar, enseñar, edificar, y vamos a ver aspectos que tienen que ver con las parábolas que el Señor Jesús utilizó. ¿Qué significaba esto? Que el Señor Jesús, por lo general, la gran mayoría de su comunicación a su pueblo fue a través de parábolas. Nosotros tenemos solo algunas 30 registradas, pero en realidad su continuo trato con su pueblo fue a través de parábolas. Esto es algo que tú y yo necesitamos colocar muy claro. Tú y yo teníamos el privilegio de conocer la palabra y de entender ahora qué es lo que significa la parábola. Pero en su momento el Señor Jesús lo tuvo que hacer a su pueblo. ¿Por qué? Vamos a ver dos textos. Marcos 4:34, por favor. Y después otro que pueda leer, Lucas 8:10. ¿Qué significaba esto? Que el Señor Jesús tenía una capacidad de colocar las verdades naturales o los hechos naturales para hacer comparativas y propiciar que las personas en su vida cotidiana, al conocer diversas actividades que estaban relacionadas con ellas, por ejemplo, la agricultura. Hoy nosotros no tenemos tanto contacto con la agricultura por el lugar donde nos ubicamos. Nuestro punto geográfico no es muy común con el contacto con el campo. Así que el Señor Jesús utilizaba objetos, condiciones que eran del entorno social de su tiempo y momento para que las personas pudieran relacionar lo que Él estaba hablando. Así que vamos a leer, por favor, Marcos 4:34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Wow. Hay dos condiciones. Jesús les hablaba a su pueblo con parábolas. ¿Por qué? Tenemos que remontarnos a su contexto cultural y recordar que la gran mayoría de personas tenía una habilidad para poder descifrar y conocer enigmas acerca de lo que representaba presentar estas cosas. Así que el Señor Jesús siempre utilizó este método de instrucción, de enseñanza, que eran las parábolas. ¿Por qué? Porque para su pueblo le era muy común, muy familiar escucharlas. Tú y yo las vemos como el Señor Jesús les enseñaba de esa manera. Déjame decirte, a veces nosotros creemos que las personas no tienen la habilidad de comprender las verdades eternas, cuando en realidad tienen la habilidad de hacerlo. Es como cuando tú y yo queremos hacerles muy digerible la palabra, queremos darles versiones que puedan entender cuando estamos minimizando su capacidad de comprensión. Estamos creyendo que son incapaces de entender verdades que probablemente nos superen en su capacidad de comprensión. ¡Qué tremendo! Así que, ¿cuál era el punto? Lucas 8:10. Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué estaba haciendo entonces el Señor Jesús? Diciéndoles que estaría utilizando un lenguaje simbólico para comunicar las verdades eternas. De esta manera, su círculo íntimo, es decir, sus discípulos, tenían el acceso directo para preguntar, para conocer de antemano, sin tener que utilizar toda su capacidad de pensamiento, de meditar en la palabra, de extraer con imágenes
de ese lenguaje simbólico, cómo ubicarlo, qué decir, cómo hacer. Y el Señor Jesús les proveyó a ellos todo el significado de lo que Él estaba enseñando a las personas. ¿Por qué? Porque estos discípulos serían a quienes les iba a entregar la obra, a quienes les iba a confiar la misión de seguir predicando el Evangelio. Ellos necesitaban entonces tener un pleno conocimiento de las verdades eternas, porque el día de mañana ellos serían de igual manera los comunicadores de esas verdades. Qué privilegio, tú y yo eso tenemos. Aprendiendo esas verdades, porque somos a quienes el Señor nos va o ya nos colocó la responsabilidad de ser una luz a una ciudad en tinieblas. La iglesia es como la lámpara que el Señor Jesús mencionó, que una luz no se pone debajo de la mesa, sino se pone por encima. ¿Por qué? La iglesia es la que debe encender la luz y atraer a los perdidos. Es lo que vamos a estar viendo, el significado de las parábolas, de los dichos del Señor Jesús. Recordemos, la Biblia se explica por la Biblia misma. Eso es algo que tú y yo necesitamos puntualizar. Y otro punto importante que debemos mantener muy claro es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Son dos condiciones que debemos colocar. Por eso es que hay muchos errores que se transmiten dentro del pueblo creyente como resultado de tomar un texto fuera de su contexto, y esto es donde surge el error. ¿Sí? Comentarios. ¿Por qué lo utilizó el Señor Jesús entonces las parábolas? Porque era un medio de comunicación que para su tiempo y momento representaba la gran oportunidad de que ellos, al familiarizarse con este tipo de enseñanzas que era utilizado en el Antiguo Testamento, déjame decirte, siempre se utilizaron el método de parábolas. Por lo tanto, desde niños ellos habían escuchado historias, habían recibido instrucción doctrinal como resultado de relacionarse con las parábolas. ¿Sí? Comentarios. Bueno, vamos entonces. Están muy callados hoy. Bien, otro punto. Esto es algo, recuerden, esta es la manera de poder adentrarnos en cómo vamos a interpretar o de qué manera vamos a entender las parábolas. Las parábolas no son susceptibles de una percepción personal ni de una interpretación personal. Tiene una estructura, tiene un contexto, tiene una enseñanza, tiene una aplicación para su tiempo y momento cuando el Señor la colocó, tiene un porqué y a la vez tiene una trascendencia para enseñarnos en el tiempo actual qué o cómo es su aplicación para nosotros el día de hoy. Si hay algo que Dios necesitamos entender es qué dijo el Señor Jesús, a quién lo dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo. Qué tremendo, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia que decía parábolas, ni yo le entendía. Yo decía, ¿por qué les tenía que decir tantos acertijos? ¿Por qué tenía que colocarlos en un grave conflicto de saber si van a entender o no? Pero después me doy cuenta que el ignorante era yo. ¿Por qué? Porque la manera de comunicar esas verdades en su tiempo y su momento. Y es lo que tú y yo necesitamos. Bien, ¿cuál es la definición que se tiene acerca de la parábola? Tú y yo tenemos un punto de vista muy peculiar, ¿no? Es una comparación, es un símil, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Recuerden, si hay algo que debe ser importante en nosotros es siempre qué dice la Biblia, cómo lo dice, porque esa es la evidencia contundente de caminar en línea recta con la verdad que estamos conociendo. Bien, hay dos palabras que definen la palabra parábola en el Nuevo Testamento y tienen un significado distinto, una aplicación y una forma diferente. ¿Cómo? Sí. Las parábolas del Señor Jesús no son exclusivas de esas dos palabras. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar otras parábolas que es con las que vamos a empezar, que son las de Juan el Bautista. Qué importante. A veces queremos que nada más el Señor Jesús, no.
Juan el Bautista también coloca este sistema parabólico de instrucción. Pero ¿qué sucede? En ocasiones nosotros estamos colocando las parábolas como el parámetro que solamente el Señor Jesús podía definir. Pero Él utilizó, estaba determinado, escrito, confinado desde el pasado, a través de profetas, a través de las declaraciones aún de Moisés. Esto es, Jesús lo toma, pero lo depura para conducirlo a una posición o a un clímax de enseñanza enorme. Y eso es algo poderoso. Bien, el primer término que tenemos acerca de qué define, cómo decimos parábola. ¿Alguno tiene alguna opinión, alguna aportación, alguna idea de cómo o qué decir que es una parábola? Recuerden, no es clase para reprobar, ¿no? Es una aportación porque al igual que yo, tenemos un punto acerca de cómo definir una parábola. ¿Alguien tiene una aportación? No, sí la tiene, pero... No nos vamos a reír, por el contrario, vamos a ser más objetivos, sí, allá atrás. Pues podría ser un ejemplo semejante a lo que vas a decir, pero con otra cosa, o sea, pero tiene que ser igual a lo que quieres transmitir, aunque sean dos circunstancias distintas, pero la esencia sea la misma para que sea entendible a la otra persona según lo que vive o piensa. Es como si fuera un lenguaje, dos idiomas, pero que dicen lo mismo. Exacto, ¿sí? ¿Ya ven? Esto es precisamente lo que tenemos que darnos cuenta, porque a veces usamos, ya no bíblicamente, en nuestra vida cotidiana, a veces decimos, mira, es como una parábola, y utilizamos objetos, utilizamos personas o circunstancias para decir una verdad que queremos comunicar que quede muy clara, muy entendible, ¿sí? La primera de ellas, la palabra principal que tiene es parábola en griego, esta palabra, parabole, que significa en griego. Esa palabra, aunque no lo vamos a definir al total, se utiliza 48 veces en el Nuevo Testamento. Pero prácticamente solo en 3 de los evangelios. Juan nunca toca esa palabra. No es que no existan parábolas en el evangelio de Juan, las hay, pero es muy distinto. Qué tremendo. Aquí es donde empieza la gran aventura. Yo también cuando estaba empezando el estudio dije, ay Dios mío, ¿en qué me metí? ¿No? ¿Por qué? Porque no puedes definirlo simplemente con una sola apreciación. Y esta palabra entonces define parabole o parábole, semejanza, semblanza, en un sentido figurado, es algo simbólico. Es lo que está mencionando esta palabra en los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Juan es la excepción, él utiliza otra palabra muy distinta. Por eso es que mencioné que no podemos colocar todas las parábolas en el mismo nivel. Tenemos que examinar el por qué, el cómo, a quién se lo dijo, cuál era la ocasión y qué realmente estaba enseñando el Señor Jesús a través de ese momento que él había utilizado. Por ejemplo, cuando le dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el agua de vida o si tú tomaras agua de vida, ¿qué podemos decir? No podemos utilizar los mismos parámetros para cada, o es decir, para todas las parábolas y definirlas en el mismo sentido, no, porque estaríamos errando el propósito para el cual el Señor Jesús las hizo. ¿Sí? ¿Comentarios? Adelante, Ramoncita. Yo he sentido, pero es muy rústico a lo mejor lo que yo he pensado sobre las parábolas, Ajá. es como la enseñanza viva del viejo, llevándolo a nuestros tiempos, que nuestros abuelos nos hablaban con mucha sabiduría a través de la siembra, del sol, de la lluvia, de todo eso. Me imagino yo que Jesús utilizó también esos medios en cierta sabiduría, pues para enseñarles algo que la gente iba a entender, porque le hablaba de algo que conocía. Exacto. ¿Sí? Entonces la sabiduría de Jesús entraba a través de, creo yo,
No, pues no es rústica, está muy claro, Ramoncita, es la verdad real, que era la comunicación en un lenguaje verbal que pudiera ser visible a través de lo que iba a decir, que pudiera ser palpable, tangible, que pudieran tener la certeza de no equivocarse. Lo que estás mencionando, ejemplos, condiciones, eso es muy real, sí. Pues complementando eso, pienso que ahí se cumple, Jesús venía a salvar a justos e injustos, y si hubiera tenido la intención de hablar solo a judíos o fariseos, hubiera usado otras palabras porque ellos eran muy letrados y pudieran haberlo entendido en sus palabras, pero creo que desde aquí ya Jesús preparaba el camino para decir estas verdades de manera que los gentiles, que somos ya nosotros, pudiéramos entenderlo más allá o aparte de los judíos y fariseos, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya se ve cómo Jesús venía a salvar a toda la humanidad, no solo a un pequeño. Así es. ¿Qué sucede en esta parábola o parábole? Que era colocar una cosa junto a otra y hacer una comparativa que sería algo similar, pero en una verdad espiritual con una realidad material. Vamos bien lo que estaba diciendo Ramoncita. Eso es algo muy importante. Bien, la segunda palabra o la siguiente palabra tiene que ver con paromía. Esa es la segunda que solo en el Evangelio de Juan vamos a encontrar. En ningún otro evangelio. Esta palabra significa una alegoría, una ilustración enigmática, es decir, extraer de ahí, de lo que Jesús colocó, es extraer una verdad que está implícita en las condiciones que él está mencionando. ¿Qué es lo que Jesús quería hacer? Una alegoría con un propósito didáctico. Jesús nunca habló palabras para distraer. Jesús siempre utilizó y aprovechó cada momento, cada ocasión para instruir a los suyos. Recordemos que aún después de resucitado, invirtió otros 40 días para ayudar, fortalecer e instruir a sus discípulos antes del día de Pentecostés. Así que siempre el Señor Jesús estuvo buscando cómo colocar a estos hombres adelante. ¿Qué sucede entonces? Hay una lectura en Juan 16, 6 al 18, no la vamos a leer por completa, y otro que tenga Juan 15, 1, verso al 18, nada más vamos a extraer de qué está hablando el Señor Jesús. En el Juan 16, verso 6 al 18, ¿cuál es el tema de esa parábola? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está enseñando? Si tienen ahí su Biblia, vamos a abrirla en Juan y vamos a darnos cuenta por los primeros versos qué está enseñando, qué está diciendo, cuál era la razón de esta exposición, cuál es el tema, de qué está diciendo. Juan 16, 6 al 18. Juan 16. ¿Qué dice? Y en aquel día me dirán, no es cierto, eso no dice. Alguien dígalo en voz alta los primeros versos. 6. O saco mi Biblia. Antes porque os he dicho estas cosas. Juan 16. 16, 6. Sí. 16, dice: antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, ¿Será ese, pastor? déjame ver. Aquí estoy ya. Sí, acerca de que la tristeza se convertirá en gozo, ¿sí? Pero viene verso 21, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes tienen tristeza, pero les volveré a ver
y se gozará vuestro corazón. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba hablando de algo relacionado, de un hecho natural con una verdad espiritual. Verso 25 es la clave. Verso 25 dice, estas cosas les he hablado en alegorías. Qué tremendo. Jesús utilizó un medio de comunicación efectivo, pero era necesario hacer uso de nuestra capacidad de pensamiento, de análisis, de meditación y colocar toda esa evidencia para llegar al punto final. Porque si tú utilizas nada más una parte, dices, pues con la mujer que estaba encinta, ¿de qué? Tenemos que entender, por eso mencioné el contexto de cada una de esas parábolas, el cómo, el por qué y el para qué, entonces tendremos la razón. Así que Jesús utilizó este medio de comunicación también, una alegoría. Qué tremendo. Sería como decir un proverbio también, ¿sí? ¿Cuál era el punto? Ilustrar la verdad espiritual que él estaba colocando. El 15, 1 al 18, nada más, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Anda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Gracias, Grimaldo. Hasta ahí podemos dejar. ¿Qué está haciendo? Otra alegoría de un hecho natural que era muy común para el pueblo de Israel. La viña, la vid, las uvas. Para ellos era su vida, era su mundo. Así que Jesús está mencionando en una alegoría, relacionando una verdad espiritual con un hecho natural, con una realidad que para ellos era de todos los días, era común. Así que esto es lo que Jesús también utilizó, este método llamada alegoría. Así que, ¿cómo definir entonces, cómo decir y cómo aplicar las parábolas? Wow. Ahora sí ya llegamos al clímax de la definición, al punto focal. Si podemos reunir ambas declaraciones, podemos llegar a una conclusión, que son una armonía o están ordenadas en la esfera espiritual con la esfera material o física. Hay una correlación que identifica lo natural con lo espiritual y viceversa. Lo espiritual puede ser el modelo que ejemplifica, define lo natural. En otras palabras, lo espiritual siempre es un reflejo de lo que naturalmente conocemos. Pero es necesario entender el por qué y el para qué. ¿Sí? Así que cuando hablemos de una definición, simplemente es un medio de comunicación simbólico, alegórico, con una verdad espiritual por aprender o compartir. ¿Sí? Así que, cuidado. Pero, este uso, aún el apóstol Pablo también utilizó parábolas. No los vamos a ver, por supuesto, pero en Romanos 1:20, el apóstol Pablo está haciendo una aseveración de lo que el sistema de parábolas funciona o declara. Recuerden, estamos entrando apenas para irnos a las parábolas, pero este es
mundo. Por eso podemos decir, Dios es conocido por lo que hace. Es el creador y Dios nos ama. Por eso podemos decir quién es Dios. El Señor Jesús vino a mostrar la grandeza de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros hoy podemos decir que la verdad natural que conocemos son los medios que Dios puede utilizar para hablarnos y decirnos lo que Él desea transmitir a cada uno de nosotros. Dios nos habla cada día. Dios se manifiesta, pero cuando Él utiliza esos objetos es para darnos una lección muy específica, muy clara. Sin lugar a dudas, tú y yo tenemos experiencias de cómo Dios nos ha hablado a través de personas, a través de lo creado. Tremendo. Hace unos años estábamos en la playa y estábamos pasando por un tiempo difícil. Yo tenía momentos, si no de angustia, sí demandantes. Y nos invitaron a la playa y yo por acá, ¿cómo voy a ir a la playa teniendo tantos líos? ¿Cómo? Pero mi esposa, vamos, pues vamos. Y estando en la playa, ahí en la alberca, yo empecé a decir, Señor, yo veo todas estas personas que están aquí, parece como que no existe el mundo, ni dinero utilizan, nomás firman. ¿Será que no tienen problemas? Yo estaba en mi propia situación y diciéndole, Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? ¿Cómo cambiar estas circunstancias? Y mientras estaba ahí en la alberca, levanté mis ojos y vi unas aves muy alto, que no volaban, simplemente tenían extendidas sus alas. Y se movían, subían, bajaban y daban vueltas. Y el Señor me habló claramente sobre eso. Eso es lo que tienes que hacer. Seguir con la corriente donde la palabra misma te va a llevar. Espera el resultado final. Yo dije, gracias Dios por esas aves. Ellas aprovechaban los fuertes vientos y en vez de ser derribadas, destruidas, aprendieron a volar por y cómo en el mismo aire pudieran llegar al lugar que ellos tenían. Dios puede hablarte. Así que, tremendo. ¿Comentarios? Adelante, Grimaldo. Esto de que, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, ¿es alegoría o es parábola? Esa es una realidad. Entonces no es ni una de las dos cosas. No, ese es lo que Pablo está colocando como argumento sólido de qué o cómo se debe o se puede usar las condiciones naturales de la creación para expresar verdades espirituales. Eso es algo, gracias Grimaldo, está importante. Qué buena aclaración. Sí. Comentarios. ¿Cómo es que Jesús entonces habló en parábolas? ¿O por qué habló en parábolas? Porque, sin lugar a dudas, algunas son difíciles de entender, otras tienen un contexto muy demandante, y ahí es donde empieza la gran interrogante. ¿Por qué utilizó parábolas? Y cuando no tenemos el sustento de una verdad escritural, nos va a traer conflictos. ¿Por qué? Trataremos de expresarlo de nuestra manera. Pero vamos a leer Mateo 13:15, por favor. Jesús estaba hablando ahí acerca de un tema específico, pero este verso nos da la respuesta para disipar las interrogantes que a veces nosotros tenemos. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, en voz alta? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué está diciendo? Extrayendo una verdad o extrayendo la verdad que esas palabras dicen. Que Jesús habló a una diversidad de personas con la gran diversidad de percepción de cada una de ellas, acorde a sus inclinaciones morales y su capacidad de meditar, conocer
y sacar un análisis de lo que estaba hablando. ¡Qué tremendo! Jesús estaba hablándole a intelectuales como a ignorantes. Jesús estaba hablándole a santos como a pecadores, porque ese era el propósito de él. Y a veces nosotros confundimos esas palabras para decir, pues ¿quién iba a entender? No, Jesús estaba tocando acorde a la capacidad de comprensión de cada una de las personas que lo escuchaba, porque tendrían un análisis y una conclusión acerca de qué estaba diciendo el Señor. Y esto es obvio que también su condición moral estaba inclusive dentro de este contexto. Ya se están resolviendo las incógnitas, ¿va? Acerca de por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Y por qué entonces pueden ser tan viables para ser medios todavía de enseñanza? Porque tú y yo, o es decir, nuestra naturaleza humana siempre sigue siendo la misma. El hombre nunca ha cambiado. Somos inclinados al mal, esta naturaleza siempre está dispuesta a ir por lo que quiere, desea, y siempre está atrapada en fallarle al Señor, porque todos le fallamos a Dios. Así que estas parábolas siguen teniendo ese mismo impacto para atraer nuestro corazón e instruirnos en las verdades eternas que tanto necesitamos. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Cuál? Le están preguntando que por qué hablaba en parábolas. Y es donde les dice el por qué lo hacía. Entonces debemos tener muy claro que el Señor Jesús sabía, entendía la naturaleza humana, Él la creó. Por lo tanto, Él era capaz de instruir, de enseñar, y acorde a la percepción personal, extraería una enseñanza de las parábolas. Es como el día de hoy. Las parábolas que a veces se dan en tu vida cotidiana, no todos responden de la misma manera. Decía Ramoncita que nuestros abuelos enseñaban acerca de elementos de la vida diaria, una verdad que debíamos aprender, pero algunos ni siquiera aprendíamos eso, y otros, wow, sí. Es como hablando de compañías. Tenían un dicho los antiguos: el que se junta con lobos. Esa es una alegoría. Y si tú no extraes la enseñanza de ella, es tu problema. Pero la enseñanza estaba ahí. ¿Cuál era la lección que se tenía que aprender? Que deberías ser selectivo con tus amistades. Que deberías aprender a elegir sabiamente a quienes pudieran ser una buena influencia y no te convirtieras como ellos vivían. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Por eso es que muchos dichos de nuestra vida como familia o pasado tienen un buen significado. ¿Por qué? Porque revelan una verdad a través de elementos u objetos que en la vida cotidiana conocemos. ¿Sí? ¿Quieres conocer a Andrés? Míralos, qué rápido. Buenos para los dichos, ¿no? Qué tremendos. Bien, qué tremendo. Ok, pasando esto, vamos a entrar entonces ya a las parábolas. Comentarios sobre este tema para irnos directo a las parábolas. ¿Cuáles vamos a ver primero? Nosotros pensaríamos que de acuerdo al orden que tenemos, sería el Señor Jesús las primeras. Pero las parábolas de Juan el Bautista son esenciales para nosotros como ser Él el precursor del Señor Jesús. Son muy importantes porque van a definir el curso que el conglomerado judío entendería el porqué de la venida del Mesías.
sería como abrir la puerta para que empezaran a tener conciencia los judíos que el Mesías prometido estaba ahí. Recordemos que había un antecedente de mínimo 400 años de silencio del cielo a través de profetas. Malaquías era el último profeta y habían transcurrido más de 400 años para que el Señor cumpliera la promesa que tanto se esperaba. Cientos de años era la espera. Y cada oportunidad se preguntaban, ¿será hoy? ¿Será hoy? Pero lamentablemente lo habían perdido. Así que Juan el Bautista aparece en el escenario públicamente antes que el Señor Jesús, recordemos. Jesús no emerge públicamente hasta la edad de 30 años. La presentación física de Jesús a su pueblo es después de los 30. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no fue a los 20? ¿O por qué no fue tal vez en su adolescencia? Porque la ley, la Torá, el Shema, que los judíos declaran, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, revela que todo aquel que deseaba entrar en el ministerio debería tener 30 años. Recuerden eso. Por eso es que Jesús entra en el ministerio de los 30 años. De igual manera, Juan el Bautista tenía 30 años cuando empieza el ministerio. Así que tremendo, ¿eh? A los 30 años. ¿Por qué? Porque era lo que Dios había determinado para todos aquellos que entraran a su servicio. ¿Sí? Juan el Bautista, entonces, debido a su llamado, a su elección, porque Juan el Bautista fue elegido por Dios aún antes de nacer. Debemos recordar que aquella pareja, Zacarías y Elizabeth, habían pasado los años, se habían perdido la esperanza de tener un hijo, ya ni oraban por un hijo. ¿Por qué? Porque creían que Dios había cerrado sus oídos y les había dicho que no. A veces nosotros estamos igual. Pasa el tiempo y creemos que Dios se olvidó, que Dios ya no tiene la respuesta, pero habrá momentos en tu vida en que Dios responda a oraciones de hace tantos años. A ti y a mí se nos olvida, pero Dios no. Dios siempre tiene muy claro lo que oramos. Así que Juan el Bautista es el resultado de una decisión divina de preparar a un hombre para ser quien a la vez preparara el camino de la venida del Mesías. Y debido a esto, Juan el Bautista, también lleno del Espíritu Santo, recordarán, él tiene o posee el respaldo divino para realizar esa obra a la cual el Señor le había llamado. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo le confiesa públicamente que Él es el profeta más grande del Antiguo Testamento. Fíjate bien, Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Juan el Bautista nunca introdujo una doctrina nueva. Lo que hizo Juan el Bautista sí fue ser el precursor para anunciar la venida del Salvador, pero también él fue uno de los que colocó las primeras doctrinas claramente acerca de la deidad de Jesús, acerca de la expiación, acerca de el arrepentimiento, acerca del bautismo. ¡Qué tremendo! Fue él antes que los discípulos quien predicó y enseñó estas verdades. Vamos a ver lo que Jesús dijo en Lucas 7:28, por favor. Lucas 7:28. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús mismo está declarando con toda claridad, con autoridad, y colocó su sello
Hechos 11, si alguien lo tiene, por favor. Sí. Pero vamos a leer primero Hechos. Ay, ¿por qué te pegas aquí? 11:18, por favor. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, nos dimos cuenta que una de las grandes sorpresas para los mismos discípulos fue saber que en casa de Cornelio el Señor estaba abriendo la puerta a los gentiles. Es decir, lo que dice en Lucas, vamos a verlo, en el verso 6, antes de leer todo, dice, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué estaba mencionando esto? Juan estaba anticipadamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, comprendiendo las verdades bíblicas ya previamente escritas del Antiguo Testamento, de que el pueblo judío debió ser el medio comunicador de las verdades al mundo, pero se abstuvieron pensando que ellos eran los hijos de Abraham y por lo tanto eran privilegiados. Pero el plan de Dios siempre fue incluir a todo el mundo para salvación. De tal manera entonces que cuando llega Pedro, recuerdan, estaba en casa de Simón el curtidor, estaba con hambre, qué raro, como nosotros los mexicanos. Estaba con hambre, amén, dice la niñera. Dijo amén, dice, qué dragones. No se escuchó hasta allá, pero sí. Yo creo que tiene hambre la niña. ¿Qué dijo amén? Bueno. ¿Qué sucede? Pedro estaba, recuerden, estaba en la parte alta, en la azotea. Dice, todavía no hay de comer, pero me voy a subir un ratito para no estar oliendo lo que me voy a comer. Y se subió. Y estando ahí, tuvo una revelación, recuerdan, que aquel lienzo descendió con toda clase de animales. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come, ¿recuerda? Y Pedro, como buen judío, ortodoxo, fariseo, dijo, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Recordemos que la prohibición alimenticia al pueblo judío, hasta el día de hoy, ellos la quieren tener. De esta manera, Pedro se abstuvo de decir, no, Señor, yo no quiero caer en un conflicto. Pero 3 veces el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Por el momento Pedro no lo comprendió, pero el Señor entonces le habló para decirle, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿A qué se refería? ¿A la comida? No, el Señor le estaba hablando no solo de la comida, le estaba hablando, utilizó objetos naturales de la vida cotidiana para revelarle una verdad espiritual. ¿Cuál? Que los gentiles tenían el acceso a la salvación como los mismos judíos. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Así que por eso leímos Hechos 11:18. Por eso es que Juan el Bautista, cuando anuncia el arrepentimiento, proclama que era necesario que se arrepintieran, porque viene uno detrás de mí del cual no soy digno. He aquí el Cordero de Dios, él iba a llevar el peso, el pecado. Juan previamente lo sabía. ¿Quién se lo dijo? El que lo envió a predicar, lo equipó para todas estas cosas. ¿Sí? Así que entonces vamos a leer Lucas 3, 4-6, por favor. Empezamos con la parábola de los valles y montes. Qué tremendo. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Wow. Y verá toda carne la salvación de Dios.
¿Qué está hablando? ¿De qué trata esto que Juan está diciendo? ¿Qué es lo que está encerrado? No lo que superficialmente estamos escuchando. ¿Qué es lo que está dentro de todas estas palabras? Que déjame decirte, Él no es el originador de estas palabras. Estas fueron declaradas cientos de años atrás, mínimo 700 años antes, por el profeta Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 40, versos 3 y 4, vamos a encontrar estas mismas expresiones. 40 versos 3 y 4. Juan el Bautista toma las palabras de Isaías como una alegoría, como una condición simbólica de las circunstancias que están en su entorno, que obviamente reflejaban la verdad espiritual para el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, como en el tiempo de Juan el Bautista. ¿Pero qué está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿Qué podemos extraer nosotros? Eso que ya tenemos años de tener la verdad. ¿Qué podemos opinar? ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Por qué estaba tratando estas palabras? ¿A qué se referiría? ¿Qué piensan? Eso es parte. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué eran importantes estas palabras? Nosotros simplemente pudiéramos leer y decir, bueno, fueron frases poéticas, hermosas, un canto de esos que tenemos hoy en la iglesia que dicen todo menos el Señor, ¿verdad? Muy emotivos, muy emocionantes, muy románticos, pero que en realidad, ¿qué dicen? No sé. ¿Por qué entonces el Bautista coloca esta primer palabra emanada de una condición de 700, 800 años atrás que revelaba en su tiempo de Isaías una historia pasada con las mismas características? ¿Qué estaba diciendo? Lo primero entonces, la voz que clama en el desierto era la iniciativa divina de enviar un emisario para anunciar, amonestar, exhortar e instruir a su pueblo acerca de su condición espiritual y cuál era el plan divino para ellos. Recordemos, Dios siempre utilizará elementos humanos dispuestos para Él y por Él para comunicar a otros humanos las verdades divinas. Dios no le delegó a los ángeles en la predicación del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. O si le damos la vuelta, como decíamos en física, en la escuela, decíamos, volteando la ley de la tortilla, sería un privilegio compartir el Evangelio. ¡Qué tremendo! De esta manera entonces, la voz en el desierto se convertiría en una voz audible con un mensaje específico que el pueblo de Israel comprendería, o los estudiosos o eruditos judíos que estaban en constante con la Torá, con la ley, serían capaces de poder descifrar, entender lo que Juan estaba compartiendo. Es como el viernes que compartí una palabra que decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo comprenderán? ¿Hasta cuándo? ¿No? Era lo que estaba diciendo. ¿Qué sucede entonces? Juan estaba hablando en el nombre del Señor a su amado pueblo para volverlo a llevar a un tiempo de relación, de comunión, donde se encontraban. Pero ¿qué sucede? Es ahí donde vamos tú y yo. El desierto. Para nosotros el desierto simplemente sería un lugar inhóspito, sería un lugar donde la esterilidad, donde no se fructifica, donde no es nada grato, donde sería muy difícil estar. Pero para el pueblo de Israel, el desierto era un símbolo
de una realidad espiritual que tuvieron y desde niños aprendieron como hasta el día de hoy. Todos los judíos desde niños, en cuanto son destetados, son llevados a la escuela judía para aprender el Shema o la Torá, los 5 libros de la Biblia. Y ellos aprendieron la enseñanza que el desierto se convirtió en la experiencia en que Dios trató con su pueblo. El desierto implicaba salir de la esclavitud de Egipto. Fíjate cómo ese lenguaje alegórico, simbólico, estaba determinando la verdad espiritual que cientos de años el pueblo había experimentado. El desierto entonces representaba el lugar donde Dios siempre trata con su pueblo hasta el día de hoy. Dios a veces te lleva al desierto para tratar contigo. No te sale nada bien, nada funciona, no hay finanzas, no hay recursos, no hay lugar, no hay compañías, nada fructifica. El Señor llevó a Moisés al desierto, ¿recuerdas? ¿Cuántos años? 40. Y muchas personas igual, cuando no hacemos caso, vagamos y le damos vuelta hasta no rendirnos para saber que Dios llevó a otro profeta también al desierto para prepararlo. Y a veces Dios va a utilizar ese lugar de esta manera. Así que Dios estaba hablándole a su pueblo diciendo, ustedes están bajo la tiranía del pecado. Ustedes están siendo esclavos una vez más. Y es necesario un nuevo éxodo en su vida. Es decir, se necesita que una vez más el Salvador, que es Dios, venga a sacarlos de la tiranía del pecado, de la tiranía donde esta misma carne es la que se comporta de esta manera. Por eso, cuando Juan el Bautista declara una voz que clama en el desierto, los líderes, tanto el sumo sacerdote, los fariseos como saduceos, deberían haber comprendido inmediatamente por asociación la parábola, el símil que estaba Juan mencionando. Para nosotros nos resulta un poco difícil porque no nacimos, vivimos ni crecimos en eso, pero era su mundo, recuerden. Ellos vivían esas condiciones. Por eso es que elegir las palabras y colocarlas en ese orden revelaría una verdad que estaba detrás, oculta de lo que ellos estaban escuchando. Por lo tanto, si alguien tiene Éxodo 3, 7 al 8, el Señor
de Isaías, también el pueblo vivía las mismas condiciones, por eso fue esa palabra. No son palabras desasociadas de una realidad. Recuerden, los profetas hablaron siendo inspirados por el Señor. Y todas esas frases convergen en una realidad que tenemos. Verso 4 de Lucas, que teníamos aquí, capítulo 3, verso 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Este verso 4 revela el tema de la parábola. El verso 4 es el tema de la parábola. Prepararse para venir al encuentro con el Señor. Y esa palabra, preparación, es una decisión, tanto personal, familiar, congregacional, pero es el propiciar las condiciones en que se den esas acciones a la cual se está esperando. Y este es un proceso, como está mencionando aquí, diversas valles, montes, está hablando de un proceso de preparación. Pero el verso 4 nos dice que el pueblo necesitaba hacer cambios radicales en su vida, espiritual, moral, laboral. ¿Por qué? Porque estaban tergiversando las verdades eternas y vivían como ellos querían, como en el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que quería. Ese era un gran conflicto. Verso 5 dice: todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Esto es una analogía de lo que acontecía en la vida real. Fue tomada de un edicto real, porque cuando iba a llegar un magnatario, un dignatario, o un rey, o un emperador, salían las cuadrillas para propiciar que los caminos estuvieran en las condiciones óptimas, remover todos los obstáculos, retirar piedras, retirar todo lo que impidiera el llegar el rey a su destino. No vayamos lejos, aquí en la ciudad va a venir el preciso o el señor presidente y empiezan a barrer las calles, a pintar las banquetas, las luces, y tú te das cuenta cuando alguien va a venir, porque es inusual que exista un gran movimiento de trabajadores en una calle, en un área, porque dices, alguien importante va a venir. Esto es lo que estaba sucediendo. Esto es lo que estaba aconteciendo. Por lo tanto, este proceso, era preparar. ¿Qué es? Toda persona que vino con Juan el Bautista y se bautizaba, ¿qué hacía? Había un cambio en su vida. Los soldados venían y le decían, ¿qué debemos hacer, Juan? Ya no se aprovechen de su autoridad. A los que robaban, ya no roben. A los que tenían conductas inapropiadas, enderecen sus caminos. Lo que está mencionando es que las condiciones conductuales de las personas, espiritual, moral, financieramente, relacional, debería sufrir un cambio para hacer propicio, retirar todo lo que impidiera para tener un encuentro con Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que la gran mayoría no podía entenderlo porque no querían entenderlo. Los líderes no querían entenderlo, pero una gran mayoría lo hizo, incluyendo gentiles, que entendieron que necesitaban abrir los espacios porque Dios no pudiera entrar en un corazón ennegrecido.
Dios entra en nuestro corazón cuando le decimos, Señor, perdóname, límpiame, te necesito, Señor. Sé que no he vivido como tú esperas. Sé que no he caminado en la senda de la obediencia, pero desde el día de hoy, Señor, me arrepiento y ayúdame a cambiar, Señor. Entra en mi vida. Y es cuando las cosas cambian. Es cuando estás preparando el camino para que suceda ese encuentro. Es cuando estás retirando todo el peso, todas las cosas que te limitan para caminar con el Señor. ¿Sí? Wow. No tenemos todo el tiempo, pero déjame decirte algo acerca de las montañas. Uno de los problemas principales del pueblo judío es que tenían un orgullo superlativo. Tenían prejuicios raciales porque minimizaban, despreciaban a los gentiles. Y esa era una montaña de orgullo que ellos poseían. Y era necesario entonces que su orgullo requería ser eliminado porque se jactaban de ser descendientes de Abraham. Se jactaban de que ellos eran los elegidos desde el principio. Se jactaban que tenían la llave del conocimiento porque Dios les había confiado la palabra. Pero ¿qué estaba sucediendo? Los judíos requerían aprender que Dios había colocado a los judíos como a gentiles en el mismo nivel de salvación. Judíos y gentiles necesitan reconocer que el Mesías, que el Salvador, es el camino, la verdad y la vida. Y si alguien no conoce o no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, aun cuando sea judío, no tendrá la oportunidad de venir a salvación. Efesios 3:6 nos quedan unos minutos, nada más vamos a aprovecharlos al máximo, por favor. Vamos a tratar de que cada parábola, si Dios lo permite, sea una por clase. Vamos a tratar de ser concisos para ir adelante. Efesios 3:6, por favor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el libro de Romanos también se nos dice que somos coherederos, que fuimos injertados. En otras palabras, el propósito de Dios nunca excluyó a los gentiles. Siempre estuvimos en su corazón para ser salvos. Pero el pueblo judío tenía un orgullo desmedido hasta el día de hoy. Se creen que son la estirpe real. Creen que las bendiciones de Dios avalan sus conductas y condiciones. Déjame decirte, Dios es fiel, por eso es que sigue extendiendo su mano. Pero en realidad el pueblo judío necesita reconocer que necesita al Mesías, porque de otra manera no encontrará el camino de la libertad. ¿Sí? Otro punto, los caminos torcidos. Y de aquí tendríamos mucho para hablar de otra clase, pero vamos a ser concisos. La jerarquía religiosa tenía caminos torcidos, tergiversaban la verdad de la palabra, se inclinaban por sus propios intereses materiales, eran corruptos, de tal manera que aún despojaban a los padres de la bendición de los hijos, es decir, que los hijos tuvieran el cuidado de los padres por decirles, todo lo que tú les des es un regalo al cielo, pero tú ven conmigo, tráete tus diezmos, tus ofrendas, aquí haces tus promesas. Qué raro. ¿En dónde he oído eso? Pacte con nosotros. Y no había televisión todavía ahí. Qué terrible, ¿no? Así que esto entonces estaba generando un conflicto enorme. Era necesario enderezar, corregir estas conductas. Pero ¿qué decían ellos? Somos hijos de Abraham. Mientras el pueblo judío no corrigiera estas condicionantes, iba a ser este su destino. Vamos a ver un texto que es muy duro. Amós 4:12. Y concluimos con eso. Amós 4:12. Sí está en tu Biblia, Amós, que a veces no lo encontramos. No dice vamos, dice amos.
4:12. No, pues electrónicamente la hayan rapidísimo. No, pero ya está aquí también. Adelante, Ramoncita. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aquí no está hablando de una preparación de retirar obstáculos. Aquí está hablando de una confrontación cuando Dios venga y haga juicio. Fíjate bien, qué diferente. Esta palabra no es un aliento al arrepentimiento. El arrepentimiento fue en Juan el Bautista, en Isaías. Esta palabra en Amós significa, debido a tu negligencia, debido a tu orgullo, a haberte olvidado y seguir perseverando en tus caminos después de toda esta amonestación, el único camino que me dejas, diría yo, es prepárate porque vengo a tu encuentro. Y no vengo con brazos de amor, sino con espada. ¡Wow! En otras palabras, este texto estaba hablando de encontrarse con Dios es la muerte. Es lo que está diciendo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es Dios? Nos da oportunidades. Primero el consejo, amonesta, después la disciplina, y cuando después de la disciplina no hacemos caso, no queda otro remedio más que concluir con el mal. Wow. ¿Qué aplicación? Sí, ¿qué aplicación podemos darle para concluir? Sí. Me recordó a Ezequiel 20:35. ¿Qué dice? Bueno, ahí lo tenemos, sácalo. Mientras lo encuentras. Sí. Ciertamente los introduciré en el desierto de los pueblos. Me pondré allí en juicio con ustedes, cara a cara. Dios siempre va a tener un tiempo con los suyos así. Entonces el desierto aquí también se usa como para juicio. Sí, siempre Dios tratará con su pueblo. En el desierto trató por 40 años a su pueblo, pero siempre Dios es fiel. Qué tremendo, ¿ah? Así que entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Hoy encontramos a una gran cantidad de personas viviendo en el desierto, en la insatisfacción, en la rutina diaria, en vidas quebradas, vidas sin fruto, vidas carentes de una realidad. Caminan, pero no viven, existen. No tienen contentamiento. Les hace falta encontrar la razón, el propósito de su vida. Y están a la espera de encontrar la respuesta. Y es ahí donde esa voz somos tú y yo.